Paz, paz y bendición a toda mi gente linda de aquí, de allá y de más allá. Yo soy su hermano y amigo, el pastor Hugo Gil, de los Ministerios Cristianos Camino, Verdad y Vida, Cabevi, un espacio de amor en la ciudad. Y este es su programa A través de la Biblia, la primera edición, hoy día 26 de junio, año 2017, comenzando esta aventura maravillosa del estudio de la palabra del Señor. Así es que bienvenidos, les invitamos a ser partícipe, a subir a bordo de este gran crucero que tendrá como misión ir y viajar a través de la Biblia, a través de ese libro maravilloso que es la palabra de Dios. Vamos a estudiar las historias, vamos a estudiar los personajes, los acontecimientos, los lugares, pero sobre todo vamos a escudriñar la palabra de Dios para descubrir los principios de vida y los principios de fe que son necesarios para nosotros vivir en esta tierra de una manera exitosa, conforme al propósito y a la voluntad del Señor. Así que doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, los que ya están ahí. Gracias por los que han de venir un poquito más adelante y gracias por lo que han de seguir esta enseñanza a través, ¿verdad?, del video un poco más tarde. Así que es una bendición, es un privilegio poder estar aquí en esta plataforma. Así como yo le doy gracias al Señor por ustedes y pido sus oraciones, también oraré por cada uno de ustedes para que el Señor les siga poniendo el querer como el hacer en sus vidas personales. Doy gracias al Señor por Areli Betanco, que ya está ahí fiel como siempre. Papo Mercado, familia, bendiciones. Ana Gil, paz y bendición para ti. Carolina Andrea también ya está conectadita por ahí. Francelita de Aguilar, la paz y la bendición de Dios sobre ti. Joseph López, paz y bendición para tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Por acá, por la plataforma A, la pastora Belisa, por supuesto, ya está ahí conectadita. Mary Cardosa, paz y bendición para tu vida. Indiana García, la gracia y la paz del Señor sobre ti. Karen Rostrán, te bendigo en el nombre de Jesús. Camposana CN, bendiciones para ti también. Jesse, God bless you. Mary Rodríguez, la paz y la bendición de Dios. Xiomara Mercedes Zúñiga, alemán, la bendición de Dios sobre ti. Y Chico Problema Blandon, estuvo esta mañana conectado y por ahí también. Gloria sea al nombre del Señor. Corra la voz y dígale a todo el mundo, mira, ya hay un programa a través de la internet, a través de Facebook Live, donde se estudia la palabra del Señor a la luz de la guianza del Espíritu Santo. Sí, porque esa es nuestra tesitura, ese es nuestro propósito. Ya usted nos conoce. Creemos que la palabra de Dios es fundamental para poder vivir esta vida acá en la tierra de una manera exitosa y también para estar preparado para la venida de nuestro Señor Jesucristo, una venida inminente que ya en cualquier momentito pues suena la trompeta y el Señor Jesús viene a establecer un reino milenial en esta tierra y tú y yo tenemos que estar preparados para ser partícipe de ese reino. Joel Olivas García Vallardo, paz y bendición para ti. Gracias por unirte a esta transmisión. Quisiera hacer una oración para presentarle al Señor el programa de hoy y darle un poquito de explicación sobre las expectativas que debemos tener, por qué lo hacemos, cómo lo vamos a hacer y también, ¿verdad?, para que usted se interese y podamos trabajar juntos. Oremos. Padre, te doy gracias en esta tarde maravillosa, Señor. Este día, Dios mío, Padre, que va a ser histórico por cuando comenzamos, Señor, esta nueva aventura de estudiar tu palabra. Sabemos, Señor amado, que sin ti no lo podemos hacer. Por eso te pedimos que envíe tu Santo Espíritu con el propósito especial de trabajar con nosotros, de ayudarnos, Señor, motivarnos, darnos la fuerza, el interés, el ánimo, la motivación para poder enamorarnos de la palabra y buscar y descubrir esos principios de vida y principios de fe que son fundamentales para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, y danos discernimiento, sobre todo discernimiento para que podamos
entender la palabra de Dios. Danos esa sabiduría, esa capacidad que solamente viene de ti, Señor. Padre, te pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, que saque del medio todo obstáculo, toda barrera, todo impedimento, todo bloqueo que quiera interponerse, Señor, en contra de este estudio. Declaramos atado las fuerzas espirituales de maldad que quieren, Dios mío, distorsionar la palabra, distorsionar el estudio, poner cansancio, apatía, sueño, aburrimiento. Todos esos espíritus lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús y declaramos que un espíritu de disposición, de ánimo, de voluntad, de deseo, de alegría y gozo viene sobre nosotros, motivándonos a seguir hacia adelante. Señor, mientras estudiamos la palabra, sabemos que tú harás milagros, señales y prodigios. Señor, tú sanarás al enfermo, tú salvarás al perdido, tú, Dios mío, libertarás al cautivo. Dios de la gloria y tú, Dios amado, llenará de gozo y de paz aquello que el mundo y la circunstancia quieren perturbar y atribular. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que, como dices en tu palabra, estas señales seguirán a los que creen y vamos a ver la gloria tuya. Gracias, Señor, en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén y amén. Bienvenida Leida Rodríguez. Bienvenido también, bienvenida Evangelista Carlos Enrique García. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dios te bendice a ti también, familia. Papo, gracias por tus salutaciones. Amén y amén. Gracias a todos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Primeramente, debo explicarle que es un programa interactivo. Interactivo en el sentido de que ya su participación ahí, por eso les menciono, porque, ¿verdad? Es parte, ¿verdad? Ustedes son parte ya de este programa. Avon María Fallas, Dios te bendiga, Avon. Sin ustedes no se puede hacer esto. Claro está, el Espíritu Santo va primero, el Señor va primero, pero luego estamos nosotros. Así que es interactivo en el sentido de que usted puede hacer sus preguntas y comentarios. Bendito el nombre del Señor. Si el Señor me permite y me alcanza a leerlo, pues lo presentaré. Sus preguntas trataré de presentarla en vivo en el momento que la produzca, pero si no, luego más adelante traeré las preguntas y las posibles respuestas. Saludamos a Arelis Betanco también, a Rosa Plumen, la mocana de Moca, que está por ahí ya conectadita. Es decir que si no es ahora, será después la contestación, porque parte de nuestro propósito es darle seguimiento, darle seguimiento. También es muy importante que usted me permita yo tener una lista también de, ¿verdad? Voy a hacer mi lista de participación para nosotros, pues darle seguimiento a las personas también. Así que esto es parte, ¿verdad?, de lo que nos proponemos. Voy a tener mi lista y todos los participantes pues lo voy a ir inscribiendo. Y si vemos que hay alguno que quizás por un tiempo se desaparece, le daremos seguimiento para ver si es que está enfermo, está de viaje o qué sé yo, algo, ¿verdad?, les hizo desconectar para volverlo a conectar de nuevo. Así que en ese sentido es un programa interactivo. También me gustaría escuchar sus sugerencias, muy importantes, sus sugerencias en términos de cómo podríamos mejorar la programación, cómo podríamos hacer un programa mejor. Les repito y les reitero que son sugerencias, no necesariamente tengo que hacerlo, voy a analizarlo y si veo que hace sentido y se ajusta a lo que nosotros pues entendemos que es beneficioso para todos, pues implementaremos también su sugerencia porque estamos abiertos. Como dice un refrán, dos ojos pueden más, cuatro ojos pueden más que dos, y hay cosas que quizás ustedes ven y yo no las veo, y en ese sentido pues podemos colaborar juntos para hacer un programa más llevadero y mejor. Quiero advertirles también que la línea del programa será un poquito más suave de lo que ustedes están acostumbrados a oír aquí en el programa que teníamos antes de Apocalipsis, Ruta Profética para nuestro tiempo. Es decir, que no tocaremos tanto esos temas, ¿verdad?, debatibles, esos temas conflictivos, ¿verdad?, sino que el interés fundamental será revelar las verdades bíblicas, las verdades de vida, los principios de vida y principios de fe. Es decir, que habrá otro programa, ¿verdad? Porque es necesario para este tiempo que nosotros expongamos, ¿verdad?, los desvíos y esas cosas, pero no será este programa, a menos que el Espíritu Santo a través de la Escritura
no decida hacerlo de una manera indirecta. Es decir, que la línea dura que usualmente acostumbrábamos tener en el programa de Apocalipsis, pues no será así tan fuerte. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algunas cositas que tenemos que sacar también de agenda porque toman un poquito de tiempo y en realidad la Biblia, como ustedes saben, es un material bastante profundo. Es decir, que iremos más directamente al estudio de la palabra y habrá menos, vamos a decir, esos toques de personal, de farándula, por ejemplo. Ya no llevaré la parte de los cumpleaños porque se lleva un poco de tiempo. La parte de las noticias tampoco la incluiremos. Sí estaremos mencionando y saludando y, ¿verdad?, y orando por cada uno de ustedes. Esa parte no la podemos quitar porque es parte, ¿verdad?, de la esencia. Y eso porque queremos concentrarnos en el estudio de la palabra de Dios. Y vamos a ver si en un año Dios nos permite ir y completar la Biblia, ¿verdad? Entre 26 de junio de 2017 al 26 de junio de 2018, si es que Jesucristo no ha venido para entonces. Entonces trataremos de abarcar un año de estudio de la palabra de Dios. Así que la Biblia en un año, leída versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, para extraer, ¿verdad?, todo el conocimiento que son tan necesarios para nuestras vidas. Así que esa es parte, ¿verdad?, de la introducción, de la explicación para que estemos bien edificados en lo que es el propósito, ¿verdad?, de este programa. Les reitero que este programa saldrá de lunes a viernes, eh, salvo quizás algunas raras, muy rarísimas excepciones, que haya un día de fiesta muy especial, que nosotros pues le anunciaremos tal día no habrá el programa por la razón que sea. Aunque viajemos como es usual en nosotros, trataremos desde donde estemos, tratar de seguir el programa para no interrumpirlo. Naturalmente siempre que las posibilidades nos lo permitan, porque ustedes saben que no en toda parte que uno va, pues hay vamos a decir así, el internet, ¿verdad?, disponible, o la cantidad, ¿verdad?, de megabytes que se necesitan, porque en realidad no es tan fácil mantener así una programación fluida que esté llegando muchas veces a interrupciones. Yo recuerdo que cuando comenzamos acá era una pesadilla, ¿verdad?, porque había tantas interrupciones y era que la capacidad del internet pues no era lo suficiente para cubrir, ¿verdad?, todo lo que queremos cubrir. Así es que vamos en materia. Vamos a llevar 3 líneas, 3 avenidas, llamo yo. Vamos a estar viajando, ¿verdad? Primeramente comenzando a través de Génesis. Vamos a ir por Génesis, ¿verdad? Y todos los libros del Viejo Testamento, todos los libros de narrativa. Y también del Viejo Testamento vamos a ir a través de los libros poéticos, comenzando por Salmos, y luego entonces al mismo tiempo en el Nuevo Testamento, comenzando por el Evangelio según San Juan. Es decir, que vamos a llevar Génesis, Salmos y el Evangelio según San Juan. Vamos a tratar de dedicarle unos 15 minutos, ¿verdad?, a cada uno. 15 minutos, ¿verdad?, a Génesis, 15 minutos de los Salmos y 15 minutos del Evangelio según San Juan. Yo sé que con el Espíritu Santo podemos hacerlo. Es mucho para abarcar, ¿verdad? Y es mucho lo que hay que... Pero como no tenemos prisa, lo haremos sin prisa, pero sin pausa. Y donde haya algunos puntos, ¿verdad?, de aclaración que necesiten, ameriten más, ¿verdad?, atención, lo haremos así. Es posible que un día podamos abarcar todo un capítulo completo. Habrá otro día que nos quedaremos en unos 3, 4, 5 versículos, dependiendo de la necesidad de cada momento. En todo caso, estaremos bajo la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que conoce nuestras vidas y el que conoce, ¿verdad?, los propósitos de Dios. Es decir, que si nos aferramos a Él, si nos agarramos de Él y le permitimos que Él nos guíe, Él lo va a hacer y lo va a hacer bien. El Espíritu Santo fue enviado acá a la tierra a morar en nosotros justamente para que nos guíe a toda verdad. Amén. Hay que leer la Biblia, escudriñar la Biblia, meterse profundo en la Biblia. No creo que este programa sea lo único que usted debe hacer. No puede depender nada más de lo que nosotros podamos decir acá. Usted haga sus propios estudios, haga su propia búsqueda, porque tenemos que documentarnos mientras más mejor, porque
es una gran necesidad, sobre todo en estos tiempos, ya como usted sabe, estamos en pleno corazón de la era de la decepción. Me da la época en que, como dijo el profeta Isaías, a lo bueno le llaman malo, a lo malo bueno, que hacen de la luz tiniebla, de la tiniebla luz, que llaman lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Es decir, que estamos en estos tiempos en que si nos descuidamos podremos ser engañados, porque la palabra dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros, falsos profetas, que de ser posible aún engañaría aún a los escogidos. Es decir, que tenemos que cuidarnos mucho y tratar, bendito el nombre del Señor, de buscar la palabra, no una palabra amañada, torcida, trabajada, sino una palabra que fluya a la luz del Espíritu Santo. Orlando Galvez, te saludo, te reconozco por ahí. María Guito, gracias por estar ahí. En sintonía, la pastora Rivera, paz y bendición para ustedes también. Dionis López está por ahí. Altagracia Rosario. Gloria sea el nombre del Señor. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Vallardo Joel Oliva García. Madeline Santiago, paz y bendición para ti. Arelis Betanco. Linda María Lecema Sandino. Alicia Tanco también está por ahí. Yaniris Ureña, gracias por estar en sintonía. Dionis López, Morena Isa, gracias. Norma Iris Horta, qué bendición que estás ahí, Normita. Kenia Marilés Aguilar Chávez, desde allá, desde Costa Rica, paz y bendición para ti. Denny Corporán, paz y bendición. Raúl Vargas, del ministro Raúl Vargas, qué privilegio, qué bendición que estés ahí. Dina Verónica Jiménez, también desde allá, desde Chichigalpa. Francia Paulino, ¿cuánto tiempo, sobrina? Bendiciones. Francia Paulino, parte de la familia. Víctor Manuel Sevilla Mayorga, está de nuevo desde allá, de Chichigalpa también. Esta mañana estuvo con nosotros. Francia Paulino, repito. Raiza Infante. Oh, aleluya, tanta gente linda, tanta gente preciosa. Bart Olivero está por ahí en la otra plataforma también. Y ya mencioné a Avon María Falla. Bueno, vámonos entonces con Génesis. ¿Qué les parece el libro de Génesis? Como la palabra lo indica, Génesis quiere decir origen. El libro de Génesis es como un semillero, ¿verdad? En cuanto a las verdades, en cuanto a las doctrinas, en cuanto a los ejemplos a seguir y a no seguir que el Señor nos ofrece. El libro de Génesis es el libro que narra todos los comienzos, Bendito el nombre del Señor, es decir que el que quiera partir de las bases, de los fundamentos, tiene que partir del libro de Génesis. El libro de Juan en su principio es como paralelo al libro de Génesis. Hay un paralelismo extraordinario. Por eso, en vez de elegir, vamos a decir, a Mateo, que es el primero que aparece en el orden en que se organizaron los libros ¿verdad? Del Evangelio, comenzamos con Juan, que es el último de las 4 versiones del Evangelio. Juan es el último, pero comenzamos con él porque creemos que hay un paralelismo con la Biblia, con Génesis. Y también el libro de los Salmos también lleva esa misma tesitura, ese mismo orden. Así es que quiero invitarle a otra cosa que se me escapaba es un buen estudio. Un buen estudio necesita de algunos elementos para poderlo llevar. Decía un predicador que amamos mucho, decía, de mente viven los locos. Yo recuerdo porque esa era una de las expresiones muy continuas de él, de mente viven los locos. Usted sabe que la memoria, aún lo que tiene una memoria más prodigiosa, la memoria es temporal, falla. Hay ocasiones que no nos acordamos hasta de los nombres, de dónde puse la llave. Eso es normal, no es que usted tiene Alzheimer ni nada por el estilo, eso es muy normal. Porque la memoria es una facultad, ¿verdad?, de nuestra inteligencia muy limitada. Usted no puede depender de la memoria. La memorización por sí no es, vamos a decir así, lo mejor. Lo mejor de las capacidades no es la memorización. Por eso se inventó este ingrediente, este elemento muy sofisticado, muy a la luz del adelanto de la ciencia, se llama el lapicero o el lápiz. ¿Para qué? Para anotar. ¿Y que anotar qué? Anotar aquellas cosas que son fundamentales y que nosotros no queremos olvidar, queremos que estén ahí, porque en un momento dado nosotros volveremos y entonces ahí estará. Generalmente lo que anotamos serían frases claves, oraciones clave, ¿verdad? Y hasta nombres clave. Es muy importante tener
un lápiz, un lapicero en la mano, que sea lápiz o lapicero. Los marcadores no son buenos porque hacen una marca demasiado grande y además dañan la página de abajo, etcétera, etcétera. Es decir, que yo les recomiendo a usted tener un lápiz o un lapicero a mano y por supuesto algo en que escribir, generalmente una libreta. Usted debe elegir una libreta que usted elija específicamente para eso. Aquí yo siempre tengo muchísimas libretas y están por ahí, pero para no interrumpir, una libreta. Y esa libreta debe tratar de usarla exclusivamente para esto, para este estudio. Porque si lo mezcla con las otras cosas, después es un desorden que a la mente no le gustan los desórdenes, entonces usted no va a tener, ¿verdad?, dominio sobre eso. No comience a poner ahí las direcciones y los teléfonos y los contactos de las cosas y los mandaditos y la cosa que la lista de supermercado, porque entonces va a haber una desorganización y eso no le va a ayudar. Una libreta. Usted va a cualquiera de esas tiendas y ahora que no esté tiempo de escuela, hasta por 50 centavos consigue usted una muy buena libreta que la pueda usar exclusivamente para este estudio. Y otro elemento, quizás el más importante de todo, es la Biblia, la palabra de Dios. Necesita tener la palabra de Dios porque yo le puedo hablar de la palabra y voy a tratar de hacerlo y voy a tratar de ser lo más sincero, honesto y transparente posible. Pero usted debe, usted mismo, usted misma, comprobar con su palabra, con su Biblia. No puede depender de que otro le mencione la palabra. Usted tiene que tenerla. Tiene que hacer como Job. Job en su primer tiempo de oída había oído de Dios, pero llegó un momento que tuvo la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Ahora mis ojos te ven, dice él, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y haga como los cristianos de Berea. Los cristianos de Berea tenían una característica y era que cuando alguien iba a predicar o a enseñar, ellos siempre tenían la palabra a la mano y comprobaban, es verdad, lo que él dice así es como lo dice. Porque muchas veces nosotros creemos que la Biblia dice cosas que en realidad no dice y hasta, en verdad, permitimos que entren cosas. Por ejemplo, en el día de hoy encontré una señora que me dice, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. No tenía tiempo yo suficiente para aclararle que eso no lo dice en la Biblia, que si esa verdad es posible que esté implicada, ¿verdad? Esté implicada, pero no podemos admitir declaraciones que en realidad no están en la Biblia. Y cualquiera diría, sí, eso suena tan bien que debe estar. No, eso es un refrán popular que tiene su valor de verdad, pero no lo podemos poner como que Dios lo dijo, porque Dios no lo dijo. Ninguna parte de la Biblia dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Jamás lo dice. Entonces, hay mucha gente que cree que hay cosas, declaraciones y verdades en la Biblia que no están allí. Así que para evitar eso debemos tener la palabra del Señor. Le dije ya, resumo, un lapicero, una libreta y la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, en términos de la Biblia, también hay que tener su exigencia, su cuidado a la hora de seleccionar qué versión de la Biblia usted puede tener. Bueno, si usted es una persona que casi no domina el español escrito, sino que lee más en inglés, usted puede tener su versión en inglés, entendiendo que va a haber un poquito de dificultad porque yo estaré hablando en español. Así este programa es exclusivamente en español por la razón básica y es que esa es mi lengua nativa, ¿verdad? En la que me siento más cómodo. Yo hablo inglés, leo inglés y escribo inglés, pero no es un lenguaje con el que me siento totalmente cómodo como para que el Espíritu de Dios fluya a través de mí. Lo haremos en español. Si usted lo que domina en escrito es el idioma inglés, entonces tenga su Biblia en inglés. Yo le recomiendo la edición de la King James, ¿verdad? Tradicional. De New King James tiene cierta dificultad, pero la King James tradicional, hay dos versiones tradicionales, una en inglés y una en español, que son como quien dice ¿verdad? Las más celebradas, que es la Reina Valera del 60, ¿verdad? La versión de Reina Valera ¿verdad? De Casiodoro de Reina y el otro Valera, la del 60.
que esa es la más clásica, porque las otras versiones o ediciones, pues de una manera u otra pierden algo, pierden algo. Por ejemplo, esas versiones muy modernas le han quitado un poquito, ¿verdad? Como de la esencia, le quitan un poquito de la esencia. Por lo menos es mi sentir. Y ya sabemos, yo le he dicho en otras ocasiones que hay ediciones que ya están totalmente adulteradas, donde están muy trabajadas. Ya nosotros conocemos la edición de los Testigos de Jehová, que totalmente es cambiada, una Biblia totalmente trabajada y cambiada para que demuestre lo que ellos quieren que demuestre. Por supuesto, la Biblia católica igual tiene sus limitaciones, ¿verdad? El lenguaje y también las referencias que hace son muy limitadas, además de que incluyeron 6 libros que no han sido aprobados en términos generales. La Biblia católica tiene 72 libros en vez de 66 libros, que es la Biblia canónica, la Biblia aprobada, ¿verdad? No quiero entrar en el debate de si sí o si no, pero para fines de este estudio les recomiendo la Reina Valera del 60 en español y en inglés lo que no puedan. Ojalá que pudiera leer en el español para que estemos todos aún en el mismo lenguaje, pero la King James podría suplir, ¿verdad? La necesidad. ¿Ok? Con todas esas aclaraciones y esta introducción de unos 27 minutos, un poquito larga la introducción, pero creo que es necesario, ¿verdad? Todas las precisiones. Por supuesto, como va a estudiar la palabra, debe tratar de administrar esta hora. Es una hora, siempre va a ser una hora. No trataremos de sobrepasar ni un minuto más. Será una hora. De 6 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, hora estándar del este. Quiere decir la hora de acá, de Orlando, de la Florida y de todos los estados, ¿verdad? De la orilla este de Estados Unidos. Ahí irían otras naciones del Caribe, pero hay una diferencia de hora que muchas veces es muy significativa. Por ejemplo, ahora mismo creo en Nicaragua hay 2 horas de diferencia. Menciono Nicaragua porque es una nación en la que estamos directamente conectados, porque hay miles y miles y miles de personas que nos siguen allá en Nicaragua. Creo que hay 2 horas de diferencia, mientras yo estoy acá casi anocheciendo, ya todavía están en hora de trabajo pleno. Entonces eso hay que considerarlo también. Hay personas que todavía están en sus empleos, su trabajo, o quizás van viajando a casa y se entiende que hay una cierta limitación. Si va manejando, por favor, no se distraiga, mantenga su concentración en el guía, en la carretera, en nuestra recomendación, porque para aprender la palabra primero hay que estar vivo, ¿verdad? O sea, debemos estar vivos. Si está en casita ya ha terminado, ¿verdad? Sus quehaceres y cosas y puede sentarse y reposar para estudiar, sería lo ideal. Los que toman café o té, tome su taza de café. Yo en la tarde no puedo tomar café porque luego no puedo dormir. Es una creencia que ya te sabe. Pero sí busque un vaso de agua o algo, su jugo, lo que, para que no tenga que dormirse, distraerse ni nada por el estilo. O sea, debe prepararse emocionalmente. Eh, Lamentablemente, si llega gente, usted, bueno, tratará de, bueno, a esa hora tengo un estudio. Vamos a tomarlo como si fuera yendo a la escuela, ¿verdad? Para poder sacar todo el provecho. Porque si usted permite que todo, ¿verdad?, llegue e interrumpe, pues nada, va a estar siempre aprendiendo y nunca llegando a aprender. Así que es muy importante que usted administre bien esta hora, tome bien su tiempo para que no haya interrupciones, sino que haya una concentración en que podamos sacarle el máximo provecho a este estudio. Eh, Sería una pérdida de tiempo, una perdedera de tiempo, que estemos ahí, que estemos interrumpiendo, porque entonces siempre vamos a estar haciéndonos las mismas preguntas. Es decir, que es muy importante. Yo le prometo, y lo hago de parte del Señor también, porque sé que es así, que si usted se concentra, si usted pone el interés, si usted busca todas las ayudas necesarias, ¿verdad? Y se disciplina y administra bien el tiempo, usted terminará teniendo muy buen nivel de conocimiento de la palabra de Dios. Un buen nivel que principalmente le permitirá vivir una vida más saludable espiritualmente hablando y también en todos los otros sentidos, una vida más agradable a Dios. Ese es en términos, en última instancia, el propósito, tratar de vivir una vida lo más agradable posible a Dios. Y lo que agrada a Dios es que hagamos su palabra.
¿verdad? Entendamos su palabra, su voluntad expresada en su palabra y que la pongamos por obra. Eso es lo que agrada a Dios. Muchas veces nosotros queremos agradar a Dios, pero haciendo las cosas que a nosotros nos parecen bien. No hay manera de cómo podamos agradar a Dios haciendo lo que a nosotros nos parece bien. Lo que agrada a Dios es hacer lo que a Él le agrada, lo que a Él le parece bien. Si Dios dice que es algo es así, yo creo que es así. Amén. Como Dios dice que es, así es como es. Es decir que dado, ¿verdad?, todos esos puntos, vamos entonces a comenzar con el libro de Génesis. Amén. Si tiene ahí la Reina Valera del 60, y conste que no estoy haciendo propaganda, sino que es la Biblia que para nosotros los hispanos es como la más tradicional, la más clásica, la que, qué sé yo, de una manera u otra conocemos. Tiene su cosita que yo le he mencionado, pero es la mejor. Así que la palabra de Dios en el primer capítulo del libro de Génesis lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es ese principio? Es una cosa que debemos preguntarnos. ¿En el principio de qué? Porque esa es una expresión relativa. Cuando uno dice el principio, tiene que decir el principio de qué. Por supuesto que no fue en el principio de la eternidad, porque la tierra no es eterna. La tierra fue creada en un momento dado. Tampoco es en el principio de la existencia de Dios, porque Dios no tiene principio. De hecho, Dios, hablando de una manera más concreta, Dios no existe. Dios es. Porque cuando se dice de alguien que existe o de algo que existe es porque no era antes. Entonces no se puede decir que Dios exista. Cuando alguien le dice, por ejemplo, la expresión de los ateos que dicen Dios no existe, usted puede decirle tiene razón. Dios no existe. Dios es. Porque para alguien existir alguna vez no era. Amén. Así es que no es en el principio de la existencia de Dios porque eso no existe. La existencia de Dios no es una realidad. Dios es, no existe. Así que en el principio de qué? Es en el principio de los tiempos, pero considerando los tiempos como noción futura del hombre. Un poquito profundo, pero en ese principio relativo Dios creó los cielos y la tierra. Una remota época, ¿verdad?, en que Dios determinó hacerlo todo. ¿Ok? O sea, la tierra no es o no existe inmediatamente cuando Adán fue a ser creado. No es en la proximidad de la creación de Adán. La tierra fue creada junto con los cielos, con los otros planetas, con el universo, con las estrellas, en ese principio, ¿verdad? En ese principio. Por supuesto, cuando vino a existir Adán, ya la tierra estaba existiendo quizás hasta por millones y millones de años. Una noción incorrecta que nosotros nos puede quedar es que Dios hizo, ¿verdad?, la tierra y unos poquitos años después hizo Adán. No fue unos poquitos años después. Fue millones de años después que hizo Adán, ¿ok? Nos aclaramos un poquito. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos vamos al versículo 2 en Génesis capítulo 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Lo primero que nos viene a la atención es que tuvo que suceder algo que la misma Biblia no narra aquí, quizás lo narre en otra parte, y sí sabemos que lo narra en otra parte, pero algo tuvo que suceder entre la narrativa del versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la narrativa del versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. No pudo haber sido así que Dios la creó. ¿Ok? ¿Estamos? O sea, nuestro Dios es y siempre ha sido un Dios de orden. Un Dios que hace las cosas con propósito claro, con un propósito definido.
la tierra no pudo haber sido creada de una manera desordenada y vacía, porque nuestro Dios es un Dios de orden y todo lo que hace lo hace en orden. De hecho, Él propugna por todo lo que es orden. Entonces, tuvo que haber sucedido algo entre el versículo 1 y el versículo 2. ¿Para qué? Para que eso que Dios creó, que lo que Dios hace siempre lo hace bien, y eso que narra el versículo 2 esté tan diferente, ¿verdad? Una tierra desordenada y vacía, llena de tinieblas, porque dice aquí que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, llena totalmente de tinieblas. Y la tiniebla es oscuridad, la tiniebla es desorden, la tiniebla es ausencia de Dios, porque Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, si había tiniebla fue porque sucedió algo, algo que no estaba dentro del plan de Dios. Amén. Es decir, que debemos aclarar aquí que entre el versículo 1 y el versículo 2 ocurrió lo que se llama un cataclismo de vastas proporciones en el universo que afectó fundamentalmente la tierra que Dios creó. La tierra que Dios creó. Ahora ese cataclismo que afectó la tierra que Dios creó sucedió, acaeció antes de que fuera Adán creado, el hombre, la humanidad. El hombre no estaba antes de ese cataclismo, ¿ok? Pero sí estaba la tierra y estaban los elementos que componían la tierra, como ¿cuáles son los elementos? Bueno, las aguas de la tierra, ¿verdad? Los ríos, las montañas, los mares. Estaban los animales, ¿verdad? Fundamentalmente quizás algunos animales que no conocemos ahora o que no existen ahora, como por ejemplo, sabemos que existieron los dinosaurios existieron, pero no, ya cuando Adán y Eva fueron creados ya no existían los dinosaurios, ya habían desaparecido. Y otros animales que la tierra narra que existían, ¿verdad? Y que no existían ya cuando Adán y Eva fueron creados, ¿ok? ¿Cómo desaparecieron los dinosaurios? Pues producto de este conflicto que yo le estoy diciendo acá, que necesariamente tuvo que ocurrir entre el versículo 1 y el versículo 2. ¿Ok? Y para adelantarle un poquito más, ese cataclismo, ese fenómeno de vasta proporción, es narrado en Isaías 14 y en Ezequiel 28, que fue el enfrentamiento en los cielos de Lucifer que se levantó contra Dios y que no pudo vencer, sino que fue derribado, destruido. Hubo una conflagración porque una tercera parte de los ángeles de Dios decidió confrontar a Dios y a sus ángeles y hubo una, ¿verdad?, dislocación del plan original de Dios. Pero vamos a entrar en detalle más adelante. Entonces, ya lo que hemos dicho hasta ahora, entonces, nos da terreno para entender que lo que sigue en el versículo 3 en adelante, donde clásicamente se nos ha enseñado que es la creación de todas las cosas, en realidad es la recreación de algunas de las cosas que ya existían y la creación de algunas que no existían. Por ejemplo, es la creación del hombre. Pero en realidad no fue la creación de la luz, ni del sol, ni de la luna. Fue un despeje de esas tinieblas. En realidad fue una restauración o recomposición de la tierra, ¿verdad? Por la situación en que había caído producto de ese cataclismo. En el momento que viene la narrativa de Génesis, hay restauración de cosas que ya existían, pero que estaban ahí en estado latente, y hay creación de cosas nuevas. ¿Okay? Por ejemplo, los seres humanos fueron creados en este acto de creación que se narra en Génesis, pero las otras cosas, muchas de ellas no fueron creadas, sino restauradas, como por ejemplo los árboles ya existían, lo que pasa es que fueron, ¿verdad?, afectados. Los otros animales también, por ejemplo, usted no se da cuenta bueno, algunos de los animales, vamos a ir con más detalle más adelante, pero lo que quiero, la esencia es la siguiente.
Cuando a nosotros se nos narra de los actos de la creación en Génesis, no todo lo que narra como creación fue creación de ese momento, sino recreación de algunos elementos que ya existían. Cuando Dios dice, por ejemplo, dice en el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz. No quiere decir que la luz ya no existía. Perdón, que la luz no existía. La luz ya existía. ¿Ok? La luz ya existía porque eh, lo primero de todo fue la luz, porque Dios es luz. ¿Ok? Cuando dice sea la luz, lo que quiere decir es las tinieblas échense para un lado para que puedan los astros resplandecer sobre la tierra. ¿Ok? Sea la luz, dice en el versículo 3, y fue la luz. ¿Ok? Y fue la luz. Ese es un acto de restauración, en el sentido de que se despejó las tinieblas. Y dice en el versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí está aclarado. Es una separación de la luz de las tinieblas lo que sucede. ¿Ok? Y dice que vio Dios que la luz era buena. No fue que Dios se dio cuenta en ese momento. Ya desde el principio Dios sabe que la luz es buena. ¿Ok? Y en el versículo 5 dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. ¿Ok? Así es una reorganización donde la tierra es sujeta, ¿verdad?, a ese ciclo de día y de noche. Les reitero que para Dios no había tinieblas. Para Él, para Dios, ni para los seres celestiales, los ángeles, los serafines, los querubines, los arcángeles. Para Dios en su tres divina persona, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no había tinieblas. Era para la tierra, para este planeta, y posiblemente, ¿verdad?, el sistema solar estaba cubierto, ¿verdad?, por esas tinieblas y parte, ¿verdad?, del cielo que nos rodea. ¿Ok? Todo esto se concentra en la Tierra como centro. ¿Ok? Creo que en las otras galaxias no hubo ese problema. ¿Ok? En las otras galaxias como la Andrómeda o la Alfa Centauro, que son otras galaxias conocidas, nosotros pertenecemos a una galaxia que se llama la Vía Láctea. La Vía Láctea contiene todos los sistemas y estrellas y astros, todos los cuerpos luminosos que se pueden alcanzar a ver a través de los telescopios y de la ciencia humana. La ciencia no ha podido traspasar. Sí sabe que existen otras galaxias, ¿verdad? Pero el conflicto que hubo en los cielos en aquel entonces, protagonizado por Lucifer, no afectó las otras galaxias, ni afectó la Vía Láctea completa, solamente afectó la parte inmediata, lo que es el sistema solar y la Tierra como centro. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, todo este acto de recreación se concentra en la Tierra. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era desde el principio establecer la tierra como una colonia del reino de los cielos. Lo vamos a dejar hasta ahí en términos de Génesis y nos vamos a ir al libro de los Salmos porque si no, no tratamos, ¿verdad? En el libro de los Salmos, el Salmo número 1, es bien cortito, lo que tiene son 6 versículos y lo vamos a leer y vamos a extraer, ¿verdad? El principio, vamos a extraer, ¿verdad?, las verdades fundamentales. Dice la palabra en Salmo 1, ese es uno de los salmos que yo le recomiendo a usted que lo memorice, porque es tan fácil, son 6 versículos, pero también contiene tantas verdades que conciernen a la vida de nuestra, que debiera memorizarlo. Yo lo sé de memoria, pero para no fallar en ninguna palabrita ni nada, lo voy a leer textualmente. El título que pone aquí la Reina Valera es El justo y los pecadores. O sea, hay una diferenciación entre lo que es justo y lo que es pecador. Las personas que son justas y las personas que son pecadores. ¿Ok? Claro, los humanos que somos justos, lo somos justos por atribución. No es porque desde el principio nacemos justos. Nadie nace justo porque nacemos en pecado, nacemos injustos. Y de hecho nuestra vida es una vida caracterizada por la injusticia, aún en nosotros mismos. La injusticia es una característica de la especie humana. ¿Ok? Solamente Dios es justo y Él nos atribuye su justicia a través de Jesucristo. Pero hay una diferencia entre los justos y los injustos. ¿Ok? Los justos son los que han sido justificados por Cristo y los injustos el resto de la humanidad que no le ha dado la oportunidad al Señor Jesucristo de intervenir en su vida. ¿Ok? Entonces dice así el Salmo capítulo 1. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. En el versículo 4 dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí está descrito el destino de cada uno de los seres humanos, dependiendo de la adopción que hayan hecho, ¿verdad?, del plan de Dios o el rechazo del plan de Dios. Hay dos tipos de seres humanos: los que creen en Dios y lo aceptan y lo aplican, ¿verdad?, sus principios y sus verdades para su vida, y los que rechazan a Dios. Nada más hay dos tipos de personas. Hay algunos que pretenden creer en Dios y que dicen seguir al Señor, pero en realidad en su vida diaria no lo hacen. Por lo tanto, no es asunto de decir, ¿no? Como yo digo popularmente, la gallina dice creo y pone un huevo. Es decir, por lo menos hay algo, pero hay personas que dicen creer, pero no lo evidencian en su vivir, en su manera de vivir. Por lo tanto, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, porque diga Señor, Señor, es justo. Por su fruto lo conoceréis. Hay que demostrar con hechos lo que uno realmente es o lo que uno cree. Y por eso es una bienaventuranza. Bienaventuranza quiere decir bendición. Bienaventurado el varón. Y claro, aunque dice varón, aquí va incluida la mujer, porque varón y hembra lo creó Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. ¿Cuál es el consejo de malos? ¿Cuáles son los malos que dan consejo? La humanidad, la sociedad, la filosofía, la ciencia son malos consejeros, porque lo primero que aconseja la ciencia es no creer en Dios. La ciencia no cree en Dios. La ciencia cree en los aparatos, cree en los descubrimientos que puede hacer. De hecho, para hacer ciencia, lo primero que tienen que descartar es la intervención de Dios, porque si creyeran en Dios no fuera ciencia, fuera conocimiento, sabiduría. Amén, fuera sabiduría. Okay, lo que viene de Dios es sabiduría, lo que viene de la ciencia es conocimiento. En realidad el científico sabe que está limitado y ellos lo saben conscientemente que están limitados. No le pida a un científico que le hable de Dios porque él no puede, no sabe, no conoce, ni es su responsabilidad descubrir ni conocer lo que es Dios o las cosas de Dios. Las cosas espirituales están fuera de lo que es el terreno, el marco de la ciencia. No pretenda y no acuse a los científicos de que no creen. Ese es su trabajo, de analizar las cosas de una manera fría, conforme a cómo se lo muestran sus aparatos o sus cálculos o ¿verdad? Sus herramientas. ¿Okay? Ese es su trabajo y está bien que lo sea. ¿Okay? Cada uno lo de cada uno. Al César lo de César y a Dios lo de Dios. No le pida a un científico que sea creyente porque no lo puede ser como científico. Como persona lo puede ser y qué bueno que lo fuera, pero no como científico. Por lo tanto, usted sabe que las verdades que vienen de la ciencia tiene que aceptarla en su terreno, en su ámbito. No la puede aceptar como verdades bíblicas ni como verdades eternas, porque no lo son. Son verdades relativas que dependen de cómo, ¿verdad?, los experimentos le han permitido llegar a esas conclusiones. Por supuesto, las verdades bíblicas, las verdades de la ciencia, las verdades científicas solamente se quedan en el cerebro, en las neuronas, no pueden bajar al corazón y no pueden llegar al espíritu del hombre porque no están diseñadas para eso. ¿Ok? Es que vamos a poner cada cosa en su lugar. Cuando hablo de la ciencia, estoy hablando todo lo que viene de la historia, la filosofía ¿verdad?, la ciencia natural, la química, biología y todo eso. La sociología es una ciencia, por lo tanto las verdades sociológicas son relativas, son limitadas, ¿verdad? Y todas otras, ¿verdad? La política y todo eso. Todo lo que le dice un político, usted tiene que entender que eso es limitado, terrenal. Eso es de la tierra terrenal. Por lo tanto, no pretenda que una verdad política sea eterna. Amén. Ni verdad filosófica, ni verdad social. La verdad psicológica es una verdad que se refiere a los procesos mentales, pero no puede bajar al corazón, no puede bajar al centro, al espíritu del hombre.
Por lo tanto, la psicología no puede ser tomada como verdades absolutas. Ninguna de los conocimientos del hombre, científicamente hablando, pueden ser tomados como verdades absolutas. Son todas verdades relativas. La única verdad absoluta es la verdad de Dios. Es la verdad que Dios ha querido transparentar en su palabra, en la Biblia. Por supuesto que la Biblia nos revela lo que nosotros tenemos capacidad de entender. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, lo que no entiendes ahora lo entenderás después, queriendo decir que no todo lo que nosotros leemos lo podemos entender o las profundidades de Dios la podemos conocer. Hay cosas reservadas que Dios se ha reservado para que nosotros podamos conocerla cuando tengamos la capacidad para ello. Amén. Debo continuar porque entonces el tiempo avanza. Qué traicionero es el tiempo. Y aquí habla de no sentarse en silla de escarnecedores. ¿Cuál es la silla de escarnecedores? Todas esas cátedras, las escuelas. Cuando un alumno se sienta en una escuela a aprender, ¿verdad? De lo que el maestro enseña allí en términos de ciencia, en filosofía, eso es silla de escarnecedor porque lo que le van a enseñar son conocimientos que nada tienen que ver con lo espiritual ni con Dios, ¿ok? Silla de escarnecedores, quiere decir la escuela está facturada, la escuela secular está facturada para enseñar contrario a Dios. No se sorprendan que saquen a Dios de las escuelas y de los libros de ciencia porque ese es su propósito. No es que sea malo para ellos, es que eso es lo único que ellos pueden hacer, ¿ok? No esperen nunca peras del olmo, ¿verdad? El olmo no puede dar pera, da olmos. Entonces no se le puede pedir a la escuela, a los sistemas escolares, a las universidades que saquen buenos cristianos, buenos hijos de Dios. Jamás podrá una universidad sacar buenos hijos de Dios. Y aquellas universidades que se dicen cristianas, que se dicen evangélicas, que se dicen teológicas, cometen el error de tratar de utilizar, ¿verdad?, el conocimiento mental para producir buenos cristianos. No, si no hay una práctica vital, si no hay una vida, dedicada a Dios, no importa que se llame teológica o cristiana, va a producir el mismo fruto. Gloria en nombre del Señor. Yo me prometí que no sería tan crítico, pero hay que poner las cosas en su lugar, ¿ok? Aquí básicamente se resume el libro, el primer salmo, en que hay una diferencia y debe haberla siempre entre el justo y el injusto. No puede haber mezcla. El que sea injusto siga siendo injusto. Ahora los justos debemos siempre mantenernos fieles a Dios, creyendo en Dios, en defensa de los valores de Dios, ¿ok? Y el final es que los injustos serán destruidos, no prevalecerán. Al final de la jornada, el que sabe y el que no, no sabe nada. Al final, aunque usted vea que el justo aparentemente tiene éxito, tiene la riqueza, le sale bien todo, eso es apariencia. La verdad es que al final no prevalecerán los injustos, ni los principios de los injustos. ¿De qué le vale al hombre si ganare todo el mundo, pero al final pierde su alma? La riqueza no lo son todo, ¿verdad? El bienestar, la fama no lo es todo, los nombres no lo es todo. Hay que entender que solo Cristo salva y sin Jesucristo nada podemos hacer. Nos trasladamos entonces, nos quedamos ahí en el Salmo 1, esperando que si hay algo que el Señor nos ministre, pues lo haremos mañana en la continuación, si no, pasaremos al Salmo 2 y vamos entonces al Evangelio según San Juan en el capítulo 1. ¿Ok? Capítulo 1 según el Evangelio según San Juan. Y fíjese que me interesa y siempre insisto en esto, el Evangelio según San Juan. ¿Ok? Primeramente no es el Evangelio de Juan porque no es de él, es de Jesucristo. Y no es uno de los evangelios porque hay un solo evangelio. Debemos entender esto, el evangelio es uno solo. Es uno solo, pero que es llegado a nosotros, es transmitido a nosotros a través de 4 versiones o puntos de vista diferentes. En realidad lo que hace Mateo, Marcos, Lucas y Juan es enfocar el evangelio, que es solo uno, desde óptica diferente. Si el evangelio es uno, no hay 4 evangelios. No hay 4 evangelios, hay un solo evangelio. Y claro, hay otros que se han inventado evangelios, el evangelio según San Judas, el evangelio, eso es tontería, pura tontería. No son 4 los evangelios, es un solo evangelio, que es el evangelio de Cristo, ¿ok? No hay otro evangelio, como algunos señalan, otro evangelio de Jesucristo. No, es uno solo, que es este evangelio que es narrado a través de Mateo, a través de Marco, a través de Lucas y a través de Juan, ¿ok? Con puntos de vista diferentes. Entonces, en el punto de vista de Juan, dice así
en el versículo 1, capítulo 1. En el principio era el verbo. Note que no dice existió el verbo, dice era, y es una rendición propia y aceptada y realmente como debe ser. En el principio era el verbo, era, ¿ok? Ahora, ¿en qué principio? En el principio de que comenzó la creación, no la tierra, sino la creación original. En ese principio ya él era, no que existía, sino que era, el verbo. Y el verbo, dice aquí, era con Dios y el verbo era Dios. Entonces aquí estamos hablando de dos personas diferentes. Estamos hablando del verbo y estamos hablando de Dios en sí mismo. O sea, esta persona que aparece narrada como Dios o que parece referida como Dios y el verbo. Son dos personas, pero que constituyen el mismo Dios. Porque dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Ok? Era con Dios y era Dios. O sea, compartía la esencia divina, ¿verdad? Junto con ese que llamamos Dios, pero también era de una manera separada en cierto sentido. Aquí ya nos está dando la vislumbre de la Trinidad. Aparecen nada más dos de las personas aquí narradas, pero ya es un anuncio, ¿verdad? De que viene entonces la revelación de Dios como Trinidad, como triuno, o sea, como la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a entender más adelante que cuando se refiere aquí a verbo, se está hablando del Hijo, de Jesucristo, ¿verdad? Y claro, cuando habla aquí de Dios, que era con Dios, ese Dios es el Padre, ¿ok? Es el Padre. Dice en el versículo 2, este era en el principio con Dios. Ahí usa un pronombre, este. Entonces cuando dice este, está refiriendo al verbo, ¿verdad? Este era en el principio con Dios. El verbo era en el principio con Dios. Y dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él. ¿Quién es ese Él? Está usando pronombre acá, ¿ok? Todas las cosas por Él fueron hechas. Y ese Él es el sujeto de la oración que es el verbo. En otra palabra, las cosas quien las hizo fue el verbo. El verbo. Y vamos a ver aquí mismo en el mismo capítulo, más específicamente, quién es el verbo, ¿ok? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿ok? Sin Él, sin la participación de Él, del verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice en el versículo 4, en él estaba la vida, en Él. ¿Quién es Él? El verbo. En el verbo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, la vida que estaba en el verbo era lo esencial para que los hombres pudieran vivir, ¿ok? La vida era la luz de los hombres. Dice en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Ya ven ustedes por qué yo digo que esas tinieblas que había en Génesis descrita no llegaba hasta Dios, porque Él es la luz y la luz resplandece en medio de la tiniebla. Por lo tanto, la tiniebla que narra Génesis capítulo 1 es una tiniebla que afecta la parte de la Tierra, el sistema solar, y afecta esta parte que nos rodea a nosotros, pero no afectó todo el universo, no afectó el tercer cielo, ni siquiera el segundo cielo. ¿Ok? Dice, la luz en la tiniebla resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron. Ese conflicto, esa conflagración universal que existió no llegó a afectar a Dios ni a la luz de Dios. ¿Ok? Dice en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Aquí va a hablar de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Ok? Que todos creyesen por él. Todos creyesen por él. Ese él no se refiere a Juan, sino al verbo que ahora aparece como la luz. ¿Ok? Al verbo que ahora aparece como la luz. Ok, tengo que suspenderlo acá porque le he prometido que el estudio sería de 1 hora y será de 1 hora. Para que usted haga, ¿verdad?, su compromiso exacto. Ya son en mi reloj aquí las 6:58. Solamente me falta tiempo para despedirme en oración y darle gracias a todos y cada uno de ustedes. Felicitarlos por la decisión que han tomado de ser parte de este estudio.
yo sé que les va a ir bien. No porque yo esté acá, sino porque el Espíritu Santo hará que eso sea posible. Así que le doy gracias, corra la voz, invite también a otros y vamos a continuar en esta aventura maravillosa, en este viaje maravilloso a través de las Escrituras. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Jehová incline sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, permanezca siempre en tu corazón y en tu espíritu. Que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo y te defienda en tu acostar y en tu levantar, en tu salida y tus entradas, desde ahora y para siempre. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Les espero mañana, a esta misma hora y en el mismo lugar. Paz y bendición.